que mejor que lo diga todo en español, Sí, sí, porque sí. me voy a confundir De hecho. si lo digo Sí, no, no, en castellano. inglés. Sin, Sí, mira, bueno, ¿qué le puedo decir? De esas miles de oleadas de inmigrantes que llegaron a la Argentina, procedentes de toda Europa del Este, incluso Polonia, tomaban el barco en Ámsterdam y ellos tenían la ilusión de que iban a llegar a Nueva York, pero muchos de ellos no llegaron a Nueva York. Por una baronesa que creo que se llamaba Hirsch, ella promovió que llegaran a la Argentina, ¿no? A Buenos Aires. esta es la familia de Gregorio. Berman, sí. Más o menos en qué año estamos Mira, hablando. estamos hablando de 1890, 1800, más o menos esas fechas, cuando empezaron a llegar muchos inmigrantes de Europa del Este, sobre todo de Rusia, huyendo de los pogroms y de toda la miseria y el hambre, de España también, que podían haber tenido parientes aquí españoles de toda la vida, criollos. Entonces, y el idioma y muchas cosas, y también mucho italiano, pero ellos tomaron el barco, los Berman, es decir, Flora Levin y Seilik Berman, tomaron el barco en Ámsterdam con todos los chicos, ¿no? Con todos sus hijos, menos, ¿Qué eran cuántos? no me acuerdo, Como 8. eran como 8 más o menos. Y llegaron a Buenos Aires y se instalaron en un campo cerca de la localidad de Buenos Aires de Benavides. Ahí en 1 de septiembre de 1994 ya nació el último hijo, único nacido en Argentina, que le pusieron el nombre de Gordon, porque era un bebé muy gordo, gordo, le pusieron el nombre Gordon Berman, y así creció como Gordon Berman. Bueno, ellos estaban cosechando papas, y le fue tan mala la cosecha de papas que se les pudieron todas. Decía el abuelo que todavía se acordaba del olor de la papa podrida. Entonces, con todos los chicos y con este bebé Gordon, volvieron a Polonia. Y en Polonia, pues, y te estoy hablando de la nación en el 94, pues debe haber sido pues, para 1998 o 1900. Volvieron a Polonia, pero parece que las cosas tampoco estaban bien en Polonia. Entonces se volvieron a hacer todos sus trámites para volver a Argentina, pero, y sí, volvieron a Argentina, pero ya no pudieron establecerse en ningún, como en ningún campo, sino en la ciudad de Buenos Aires, ahí donde tenían que vivir. Entonces, ellos pasaron muchas penurias económicas. Es más, hay una foto que yo vi donde están todos los Berman y una de las muchachas, que se llamaba Eva, tenía todo el vestido arrugado, un daguerrotipo de aquel tiempo, y estaba el bebé gordo. Y porque le permitieron volver a Argentina porque fue el único hijo que había nacido en Argentina, por eso le permitió volver. Sí, porque era el único O sea, toda la familia volvió únicamente porque tenían al gordo que había nacido. Los dejaron vivir en la Argentina porque tenían un hijo que había nacido en la Argentina. Gregorio. Que después, bueno, él me dijo que desde muy chiquito le empezó a trabajar, así haciendo lo que sea, un niño trabajando. Y me acuerdo que él me contó que su primer libro que compró fue Corazón del Mundo de Amiches, la historia de un niño, ¿no? ¿De quién? Es un libro que se llama Corazón de Edmundo D'Amicis, okay. un escritor italiano que se llama Corazón Diario de un Niño. Entonces cuenta muchas historias, una que se llama De los Apeninos a los Andes, es decir, de Italia. Y bueno, y él un día me lo regaló y me dijo, Nora, este es el primer libro que yo compré. Wow. Y bueno, con muchos sacrificios pudo
a hacer su primaria, su secundaria, y ingresó a medicina, pero no solo ingresó a medicina, también le interesaron mucho las letras. Y entonces, junto, al menos lo que me dicen es que junto con la Facultad de Medicina hizo la Facultad de Filosofía y Letras, mas nunca le gustó ni el latín ni el griego que tenía que estudiar, entonces eso no lo estudió. Y a los 18 años, con ese nombre, él decide, como era mayor de edad, decide cambiarse el nombre. Y es ahí cuando se pone el nombre de Gregorio, y así como lo conocimos todos como Gregorio Bellman. Pero yo vi el acta allá en el refugio, en la casa de Córdoba, vi el acta donde él cambia su nombre de Gordon a Gregorio. Gordon puede ser un nombre muy conocido en Estados Unidos, pero no en la Argentina. Claro, ellos, los bisabuelos, la Flora y Seilik, porque a Seilik le cambiaron el nombre por Santiago Bellman, por eso tu papá se llama Claudio Santiago. Y ella era Flora Levin, esos son mis bisabuelos. Más atrás, no sé, la única información que tengo es que eran de familias rabínicas y que tenían parientes rabinos allá en Polonia. Ellos eran más ortodoxos, judíos ortodoxos. Sí, muy ortodoxos. Lo que pasa es que, bueno, el abuelo terminó medicina y en unas de esas reuniones de gente, como él estuvo en la reforma del 18 y era un tipo muy reformista, él formó parte de la reforma del 18. De la reforma del 18 y fue el primer presidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina. Él fue presidente. Él y dos otros más. Ingenieros, también era muy amigo de él. Ajá. Y otros, gente de Córdoba. Y ellos fueron los que promulgaron la reforma universitaria. Y él además... ¿De 1918? Sí, 1918. Él, me acuerdo, tengo datos de que él escribió una carta a los que iban a tomar el juramento, porque decía que tenía que invocar al Todopoderoso, es decir, a Dios, y él no estaba de acuerdo, él ya era ateo para esas fechas. Aunque había hecho su bar mitzvah y todas esas cosas que hacen todos los... ¿Había hecho? Su bar mitzvah. Bar mitzvah. Y le regalaron uno de esos relojes antiguos, que él te lo regaló a ti cuando cumpliste 13 años. ¿No te acuerdas? No. Y decía en una carta que yo leí, un dosel muy joven, decía de ti. Y mi otra hija, Georgina, muy marxista. ¿Y dosel qué quiere decir? Dosel es como que virgen todavía, las doncellas son los donceles. Ajá. Un doncel muy joven, muy apuesto. Bueno. Entonces él participó en la reforma universitaria del 18, tuvo mucha participación, estuvo muy en asambleas de todo un montón de cosas para reformar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Más que nada eran esas cosas las que perseguían en la reforma, la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, y eso tuvo mucho énfasis en Córdoba, sobre todo porque la Universidad de Córdoba era mucho más antigua que la de Buenos Aires y además tenía más gente, más estudiantes, porque era una de las primeras universidades que hubo en América cuando llegaron los españoles. La primera fue acá, la Real y Pontificia Universidad de México, la segunda fue la de Lima y la tercera de Córdoba, para fines del 1500. Entonces era una universidad muy cerrada, donde no había libertad de cátedra, donde no había posibilidad de que los profesores pudieran concursar. Era como se heredaban las plazas, ¿sí? No había posibilidad de ese tipo de cosas, y el abuelo estuvo muy involucrado en eso, junto con ingenieros y con otro que era de la Universidad de La Plata, que era don Arnaldo Orfila Reinal, que después aquí en México fue muy importante, y mucha gente. Entonces creo que en una de esas reuniones del Partido Socialista, no sé qué,
ahí se conoció a Leonilda Barrancos, mi abuela. Mira, yo leí unas cartas que mi mamá me mostró que se escribían ellos. ¿Tu mamá siendo? Mi mamá Silvia. Silvia Berman. Silvia Berman me mostró las cartas, algunas cartas de que ellos se escribían, ¿sí? Porque él estaba en Buenos Aires y ella estaba estaba dando clases, porque ella había sido maestra, pero maestra de profesorado secundario en filosofía, y ella estaba trabajando en una escuela normal a las afueras de Buenos Aires, y él vivía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me acuerdo que, sobre todo, hay muy lindas las cartas, ella las firmaba como tu India. A mí me daba, sí, porque ella era morena, ¿no? Como la tía Celica, morena, y ella la firmaba siempre como tu India. Entonces, él había escrito unas cartas. Sí, muchas cartas, muchísimas. Yo no las leí todas, pero las que leí eran muy... Esto es de la época de la Reforma Universitaria. Sí, más o menos, para esa fecha, porque ellos se casan, él concursa una plaza... una carta acerca de la morena, de mi morena, o sea, de tu abuela Leonilda. Ella le contestaba, ella le escribía al pie de las cartas que escribían de amor, abajo le firmaba tu India. Tu India. ¿Y en qué año fue esto? Ellos se casaron, él concursó una plaza en Córdoba, y la ganó. ¿Una plaza? Una plaza para ser profesor universitario en Córdoba. Okay. Tenía él 27 años. Se había recibido de médico. De médico, y había hecho la especialidad en psiquiatría en Buenos Aires, todo eso en Buenos Aires. Ahora, él concursa por esa plaza en Córdoba y la gana. Por una plaza para profesor universitario en medicina en Córdoba y la gana. Se casa a pesar de las cuestiones familiares de los judíos y toda la historia. Ella no era judía. Ella no, ella era Barrancos, era de origen muy criollo, de muchos años viviendo en la provincia de Buenos Aires, en estancias y en grandes extensiones de tierra que tenía mi bisabuelo. Ella era hija de un señor que se llamaba Pedro Barrancos y de una señora que se llamaba Jacinta Fernández. Nuestros bisabuelos, después de eso yo ya no sé más nada. Está bien. Yo sé que un abuelo de mi abuela fue ayudante del general Mitre en la batalla de Pavón, que es la batalla en que Mitre derrota a Urquiza. Y después, si querés, vemos más... Después vamos a hacer algo sobre la abuela Leonilda. Sí, bueno, entonces, y a pesar de que ella era una, como se dicen en los no judíos, se dicen goy. Y aparte yo estaba pensando ayer, que cuando tú me preguntaste, que en la Argentina muchos judíos de origen yiddish, sobre todo, volviendo un poquito para atrás, ellos iban a la mañana a la escuela normal argentina, la escuela común, y a la tarde ellos iban a una cosa que se llamaba shule, que es decir, como conviene de school, el shule, que era donde aprendían toda la cultura, toda la religión, toda la cosa yiddish. ¿Sí? Y el abuelo fue al shule, pero él dijo que nunca aprendió bien a hablar ni el yiddish, que es un alemán muy parecido al alemán, es un alemán medieval, y nunca aprendió bien el alemán. Nunca aprendió bien el alemán. Entonces él se casa con esta señora que era goy, así se dice a los no judíos, que eran goy. Ella era de una ascendencia que no eran muy católicos, yo creo que eran masones, ¿no? Creo que eran masones, seguramente eran masones. Y entonces no tenían una religión específica, así que tú dijeras que iban que iban a misa, todo. No eran ortodoxamente católicos, ¿no? Ni siquiera la abuela Jacinta Fernández, ni siquiera la bisabuela. Entonces ellos se casan en el 21 y la Flora, a mi bisabuela se le ablanda el corazón y lo va a despedir, la anécdota que lo va a despedir al tren, y ella le regala un anillo, esas cosas que ella que se le ablandó el corazón a mi bisabuela Flora y fue a despedirlos.
Y bueno, se casaron en el 21 y al 19 de abril de 1922 nació su primera hija, Silvia Bernal. 1922, 19 de abril. Y ahí estuvieron ellos y como 1 o 2 años después nació este bebé que se llamaba Daniel Gregorio Daniel, algo así, que era un bebé muy blanquito, así como el abuelo, ¿no? Entonces mis tías, las solteronas, fueron un día, pasaron unos días a Córdoba, y el niño estaba chiquito, tenía 3 años, 4 años, decía que le dolía mucho la panza. Entonces una tía mía agarró un frasquito que le dijeron que era para el dolor de panzas, y se lo dio al niño, y era veneno. ¿Veneno? Y lo mató. Sí, veneno, lo mató. Siempre tu papá y mi mamá siempre hablaban con mucho cariño de ese bebé, y allí en el refugio había algunas fotos de él, de su ¿Qué edad tenía cuando falleció? Tenía como 3 años. Por eso al año siguiente nació tu papá del 26, ¿no? ¿Cuánto tiempo después? Como un año después nació Claudio Santiago. Y el abuelo nunca quiso tener ninguna otra relación con las hermanas de mi abuela Leonita, porque después de ese error tan garrafal, claro, nadie deja en un botiquín del baño veneno, pero bueno, son esas cosas, pero no quiso tener ningún tipo de amistad ni cercanía con ninguna de ellas, nunca más después de ese error. Nunca más volví, bueno, no, ellas no volvieron a Córdoba, la única que volvió algunas veces fue la tía Silica, con nosotros, con ella y conmigo. Pero el abuelo nunca quiso tener nada que ver con ellas. Y bueno, y ahí vivieron, fundaron una clínica que no es la actual, sino era otra, cercana a la clínica que nosotros conocimos. Y pues ahí empezó la mami a la escuela, la primaria, la kinder, la primaria. Y en 1930 ellos viajan a Europa, Leonilda y Gregorio. El viaje de bodas que él le había prometido, y deja a tu papá de 3 años y a mi mamá de 8 años en la estancia de nuestro bisabuelo, Pedro Barrancos. Los deja a ellos y se van a Europa en el barco, porque se iban como un año, no sé qué. Bueno, y en Europa, ahí a mí lo que más me impresiona debe ser que soy psicólogo o algo así. Bueno, llegan a España, están en España, conocen a Miguel de Unamuno. Y bueno, lo que a mí más me emociona es que en 1930 van a visitar a Freud. Van a visitar a Freud y Freud los recibe en su casa. Eso es lo que pasa, que a mí me da mucha, ¿cómo se dice? Mucha emoción, porque bueno, es Freud, ¿no? Y estuvieron ahí una tarde ahí en casa de don Sigmund, y no, bueno, sí, y bueno, el abuelo siempre contaba que había sido una entrevista un poco medio difícil, porque él sabía muy poco alemán y él trataba de hablar español, así que pero bueno, fue muy importante porque él trajo las ideas de Freud, fue uno de los primeros que las trajo a Argentina, ¿sí? Porque en esa época no había muchos discípulos de Freud por el mundo, y él había leído a Freud, conocía a Freud, digamos, estaba de acuerdo con las teorías que él había manejado, sobre todo la cuestión de la sexualidad y todas las cuestiones inconscientes y preconscientes, todo el andamiaje teórico de Freud, él lo conocía muy bien y tomaba muy en cuenta esas cosas. Lo que pasa es que hay, digamos, que hay cosas que se le pueden criticar a Freud, sobre todo su falta de compromiso político, ¿no? Porque era un burgués. Luego, ¿qué más te puedo decir? Entonces mi mamá me contaba una vez con mucha como tristeza, que ella en ese año que el abuelo vivió en Europa, que vivió en Europa,
ella tuvo que repetir tercer grado de primaria. Y parece que eso la entristeció mucho, ¿no? Para cuando volvieron a Córdoba y ahí fue cuando pasó. Yo le dije, bueno, ¿por qué el abuelo y la abuela se separaron, se divorciaron? Claro, ellos siguieron viviendo en Córdoba, compraron la clínica a la que lo conocemos nosotros ahora, y empezaron a tener muchos pacientes, empezó a ser muy reconocido. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿por qué se separaron? ¿Por qué se divorciaron? Entonces ella me contó, pero ya mucho tiempo después, eso se lo pregunté ya en este último tiempo, es que ella estaba enamorada de un médico. Leonilda. De un médico psiquiatra. Y ellos se separaron por eso, porque ella estaba enamorada de él. Entonces, pues, así fue la cosa. Quiere decir que ella lo dejó a él, no él a ella, supuestamente. Eso es lo que es que la novela familiar nunca, eso es lo que la mamá me contó. Y entonces cuando la mamá tenía 15 años, el abuelo ya con esa cuestión de la separación y todo eso, se va en 1936 en el marco de las brigadas internacionales que van a combatir al fascismo de Franco. El abuelo va en ese marco. Nunca perteneció al Partido Comunista Argentino ni a ningún partido de ningún partido, pero los comunistas lo llamaban a él lo que se llama un compañero de ruta, ¿sí? Entonces yo creo, mi papá me dijo, pero no, mi mamá me dijo que no, que el abuelo era masón. Es una posibilidad, porque él no fue como brigadista internacional. Si fue en el marco de las brigadas internacionales, él fue como un médico a trabajar por la República de España, junto con los republicanos, ¿no? Dicen que se alquiló un avión y se llevó 16 compañeros, ¿no? Sí, no sé, lo del avión no sé, lo que pasa es que estaba la brigada Lincoln, que yo la escuché ahora en internet, que era de norteamericanos, bien, la brigada Lincoln, que era de Estados Unidos, venía gente de Alemania, de Francia, de Italia, de todas partes del mundo, se llamaban las brigadas internacionales, que eran más o menos el que las comandaba, no dirigía, comandaba, el que ponía más el apoyo que le daba. En un primer momento fue Stalin, después ya no, después ya Stalin no nos ayudó, y para eso pasó lo que pasó. Bueno, y en ningún otro país se metió, ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra, ningún otro país se quiso meter, se lavó las manos con la sociedad, y entonces pasó lo que pasó. Pero dicen que él se llevó 16 compañeros de la Argentina. Puede ser, muy posible, muy posible. Yo lo que vi ahí en el refugio, muchísimos salvoconductos que él tenía para pasar de un lugar a otro. Pues mucha gente de México fue también en la brigada. El padre, un amigo de Ricardo, también fue. El papá de Pedro Acosta, Ricardo, también fueron muchos de México. Y México ayudó muchísimo a la República Española y después a los refugiados que vinieron a México, los ayudó muchísimo. A los niños que venían de la guerra civil y huérfanos, les puso una casa, como un hogar para ellos. Ayudó muchísimo el general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Ayudó muchísimo a todos los refugiados españoles, venían muchos maestros, gente muy joven, y venían algunos intelectuales como Ricardo Sánchez Vázquez, bueno, algunos gente que era, digamos, profesores y investigadores investigadores de mucha jerarquía, que fundaron acá muchas, por ejemplo, una institución así de posgrado de muy alta calidad, se llama el Colegio de México, que ayudaron a fundar los españoles que vinieron. Ahora bien, él está en la Guerra Civil Española, luego, tiene que huir cuando se derrumba y va a Francia. Y ahí en algún lugar, en alguna fiesta, en algún lugar, conoce a Isa, ¿no?
a Isa Kremer, que estaba ahí también, refugiada que era judía y que había salido con sus muy jovencita, ya cantaba en las fiestas judías o en las fiestas rusas, porque ella era judía rusa y cantaba también en ruso. Entonces ahí conoce a Isa Kremer, que estaba, bueno, ya viviendo en Francia, no vivía en la URSS, y la conoce ahí, y bueno, y Isa también era mayor que él. Y cuando vuelve a Buenos Aires, en 1940, ya vuelve con Isa, creo, y ya todo, es que en la Argentina en esa época no estaba permitido el divorcio. Entonces yo no sé si se casa con Isa no se casaron. Francia o no se casaron. No se casaron. Pero ella, a mí que ella todavía mantenía algo de la lozanía de su juventud, pero era mayor que él. Y entonces la abuela Leonilda, y con muchos problemas políticos, porque empieza a asumir, a cobrar más fuerza el peronismo, y la situación política en la Argentina era muy difícil y todo eso, decide irse con los chicos a Chile. Y en Chile, en esa época, era secretario de Salud, el ministro de Salud, Salvador Allende. Entonces mi mamá, digamos, ella quería ser, es que es una cosa que ella me lo contó mucho tiempo, ella quería ser piloto aviador, ella quería ser aviadora. Y es más, hasta hay una foto donde ella desfila como piloto aviador, como los águilas. Pero bueno, cuando no pudo pasar los exámenes de la vista, sobre todo, entonces empieza a estudiar medicina en Chile. Empieza a estudiar medicina gracias a la medicina de salvación. Empieza a estudiar medicina en Chile, y tu papá va a una escuela secundaria que era muy prestigiosa, que no me acuerdo su nombre, y entonces los muchachos están aprendiendo, están estudiando, y cada verano vienen a Córdoba con el abuelo y con Isa, ¿sí? Cada verano vienen a Córdoba. Ahora, ¿él no trató de ser gobernador de Córdoba? Sí, él trató de ser gobernador de Córdoba, pero en la época ¿cómo se llamaba? La década infame, en los años 30. O sea, antes de todo esto. Antes de todo esto. Eso sí. No lo contaste. ¿Qué sucedió con eso? Es que le robaron las urnas. A ver, Es decir, ¿en qué época fue? No me acuerdo, fue como en los 30, pero fue después de que él volvió, yo creo que fue después de que él volvió de España. Él fue candidato a gobernador, era él y Roca. Se llama la fórmula Berman-Roca. Y él, sí, tiene razón, se me olvidó eso. Él fue candidato a gobernador de Córdoba, pero eran los años que se llama la década infame, 10 años, donde todos los presidentes que eran de derecha asumían por fraude. Eso fue entre el 30 y el 40. Más o menos. Pero lo que te voy a decir es una cosa que es bien importante, que tiene que ver con mucho tiempo atrás. Es que en 1912 empezó a existir la ley Sáenz-Peña. Esa ley decía que el voto era obligatorio y secreto, para que no siguiera existiendo tanto fraude electoral que había, y esa fue la primera vez que votó el pueblo, y votó por un presidente radical, que era Hipólito Yrigoyen, que hizo muchas leyes a favor, salario mínimo, trabajo de 8 horas, un montón de reformas, ¿no? Ahora, cuando Gregorio no llegó a ser gobernador de Córdoba, después la clínica, el edificio de la clínica no fue el edificio de la vivienda del gobernador. Había sido, pero ya no era. ¿Y en qué época lo compró el edificio ese? Y debe haber sido por los 40 y tantos. O sea, después de perder... Después de perder todo eso, esa época, después de eso, como cuando los muchachos se fueron a Chile, la abuela con los chicos, que él se quedó en Córdoba con Isa, y ahí estuvo trabajando. Lo que pasa es que por sus ideas ideológicas estaba muy cerca del Partido Comunista. En esa época estaba muy cerca del Partido Comunista Argentino.
que estaba proscripto y que todas las huelgas y todas las, no sé si conoces, todas las huelgas, toda la tragedia de la Patagonia donde matan a miles y miles de jornaleros agrícolas y mucha represión, ¿sí? Mucha represión de toda la gente. Había mucho inmigrante de origen anarquista. Y fíjate que, si vamos, el Partido Comunista Argentino es uno de los primeros que se funda después del Partido Comunista Ruso, se funda en 1918 el Partido Comunista Argentino. Entonces había, muchos de los inmigrantes eran comunistas y anarquistas. Y esos trabajaban en las fábricas, porque en eso trabajaban, ¿no? Y en esas cosas, si vamos a hacer yo quiero hacer un paréntesis, aunque no sé si... ¿Querés que pare la cámara? No, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho hablar que en esos lugares lúgubres y donde había muchos marineros, prostíbulos y muchas cosas así, surge el tango. En tango. Córdoba, decís en Buenos Aires. En Buenos Aires, en ese lugar. ¿En qué época? ¿En el 30? No, mucho antes, en 1890 ya se escriben la mano, se tocan los primeros tangos que tienen mucho que ver con la música africana. Y ahí nace el tango como nuestra música nacional, porteña al menos, porteña y popular. Y en 1904 Canaro ya va a París, fíjate, en 1904. Y empiezan yo no sé si eso te es importante. No, quiero que sigamos con Gregorio. Lo que sí es que Gregorio sí aprendió muy bien a bailar tango, ¿eh? Ajá, Eso sí, ajá. eso sí. Y ella cantaba mucho en lugares de Córdoba y de Argentina. Cantaba yiddish, canciones yiddish y rusas. Y también en radio, cadena, ¿cómo era? En la Radio Nacional. Radio Nacional en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Qué era? ¿Los sábados? No sé. Ajá. Y ella grabó un disco que mi mamá lo tenía, yo no tengo. Fue también que se llamaba Las canciones de Isaac. Luego la mami, bueno, se van a estudiar allá medicina a Chile y ellos siguen viviendo y ahí fue cuando el abuelo compra el refugio. ¿En qué época fue? Fue por esas épocas, por 1940, 44. Okay. Ahora, en 1945, el abuelo es apresado por sus ideas, por el gobierno de Perón. ¿Sí? Ya Perón era presidente y mi abuelo tenía ideas, decía que Perón era un fascista y que, bueno, que había que luchar en contra de él porque era un fascista, un nazi, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Perón era un tipo que muy vivo, se supo granjear la simpatía del sector obrero y del sector proletario, los más humildes, y hizo algunas reformas de tipo social, pero el abuelo estaba totalmente en contra, entonces cae preso. Y mi mamá fue cuando dijo, yo ya no voy a vivir en Chile, yo voy a vivir con mi papá en la Argentina, y se vuelve. Distrae la música. ¿De qué? Espera un segundo, permíteme.